Jen, Alex, muchísimas un gracias. placer De para mí. verdad, para mí, honestamente te digo, para mí es un placer y un honor tenerte por aquí porque yo soy fan tuyo. Gracias, A gracias. mí me encanta tu trabajo. Tengo muchísima curiosidad de, de cómo, primero, de dónde te nace esa, se te despierta esa inclinación por la meteorología, si fue algo, pues yo sé que tú eres periodista, si fue algo, tú fuiste periodista y después te diste cuenta, o sea, de verdad, tengo muchas preguntas que hacerte, pero antes de eso, quiero que tú me hables de ti como persona, tus padres, dónde tú te Mira, criaste. Ya vi que tú eres amigo de Zeus, o sea que Zeus es nuestro productor. claro que sí. Mira, Alex, hay una historia detrás del personaje de Jean Suriel. Y esa historia comienza aquí en Santo Domingo, nazco aquí en la capital, 29 de agosto de 1976. Entonces, a los 2 años, mis abuelos me llevan a La Vega a vivir allá porque mi Ujú, madre en ese momento estaba trabajando mucho ujú. y entonces se dificultaba un poco atenderme como se merece al 100%. Entonces, ellos decidieron y se lo propusieron y ella aceptó inmediatamente Ujú. y me llevaron a vivir a La Vega. Entonces, yo crecí con mis abuelos, pero claro, con mi madre siempre de cerca. ¿Qué pasa? Que a los 17 años me voy al seminario a estudiar para cura. En ese momento, Yo no sabía en el eso. bachillerato, tenía una doble inspiración que era, o uno, irme a la Fuerza Aérea, porque quería ser piloto en ese momento, para posteriormente ser astronauta. ¿Qué adolescente, qué joven no quiso ser astronauta en su vida? Imagínate. Todo quisimos serlo. Claro que sí. Al ver esos transbordadores saliendo a la órbita y esos cohetes, se le despierta entonces la curiosidad a uno para ser parte de esa historia y conocer también lo que hay fuera del planeta. Y la segunda oportunidad o la segunda posibilidad era entrar al seminario, ser sacerdote, porque mi familia era muy creyente, Mm, católica, ujú. ferviente, y desde pequeño entonces me fueron inculcando, no la idea de ser cura, sino de valorar Sí. el ámbito espiritual y el ámbito religioso. Entonces, también tengo algunos primos que son sacerdotes Ujú. y marcaron esa tendencia para yo poder entrar al seminario. Entonces, en esa disyuntiva de si me voy a la Fuerza Aérea o si me voy al seminario, entonces mi mejor amigo, que en ese momento había entrado al seminario, me invitó a una convivencia un fin de semana y yo quedé enamorado de la vida sacerdotal. Entonces, 5 años en el seminario, ¿Alguna orden ya, específica? sí, Carmelitas Descalzos, Ujú. y entonces a nivel universitario con los jesuitas en el Centro Bona. Sabes que los jesuitas son la lumbrera Por eclesiástica. no sé por qué, no sé por qué yo me imaginé que los jesuitas iban a estar por Tenían, algún. tenían su, su, Sí, su, sí. su Yo gesti- estudié su en el gestión Loyola, ahí. que es de jesuita, Sí, y yo sé que son bien estrictos. sí, son estrictos y mira, cada profesor era doctor en la materia. Quien me iba a dar en literatura era doctor en literatura. El que me dio filosofía, doctor en filosofía. Historia, doctor en historia. Entonces ya tú te podrás imaginar ese mundo al que uno estaba expuesto a nivel de conocimiento y a nivel de exigencia, pero estaba conforme con lo que estaba viviendo, con lo que estaba experimentando. Y llegó un momento en el que los carmelitas descalzos me seleccionaron para ir a estudiar teología al Vaticano, a Roma. Ujú. Y empezó un proceso de formación muy estricto. Allá debía llegar conociendo y dominando el italiano, el latín, perfeccionando el francés, el inglés, el griego. Bueno, en definitiva, que eran como 5 idiomas que yo tenía, incluyendo la lengua materna. Y me dio un estrés y No, me yo dio me una imagino, gastritis que yo me tuve que salir imagino, por un año. me imagino. El año sabático, que es al final de la carrera sacerdotal, me la recomendaron tomarlo en ese momento. ¿Tú tenías algunos 22 años por ahí? En ese momento tenía 22 años. Sí, Sí, 22 años. sí. Entonces, cuando salgo, dura un año, terminé la carrera de filosofía con los padres jesuitas
Y entonces ahí discierno que ya el sacerdocio no era mi vocación, que tenía que orientarme por otra vía, por otra ruta. Y a mí siempre la meteorología y la naturaleza y la ciencia me gustó desde pequeño. Incluso uno de los recuerdos que tengo cuando tenía aproximadamente unos 3 años y algo fue del huracán David. ¿Tú te acuerdas? Me recuerdo, oye, Yo me acuerdo tengo de... un flash allá en la casa de mis abuelos en La Vega, de unas matas de palma que se estaban cayendo con ese fenómeno, mira, en medio de la oscuridad, y mi abuelo saca uno de esos focos grandes, ¿te recuerdas? Eso Sí, de los tipo, metálicos. de los metálicos, Sí, eso sí, mismo, sí. y alumbra Wow, sí. en la distancia por allá. Sí, Ese foco tenía una resolución grandísima sí, sí, y sí. una distancia también extraordinaria. Y entonces se me quedó grabado eso, ese fenómeno. Y creo que de una u otra manera marcó el interés por los fenómenos meteorológicos. Ese recuerdo de la niñez. Entonces ya luego me oriento por la comunicación y por el análisis meteorológicos para medios de comunicación, no solo para televisión, sino también para radio, para medios escritos, que en ese momento no había No. redes sociales, pero entonces capitalizamos en la actualidad el tema de las redes sociales para que sea una plataforma y así llevar esa Sí, no, y información. definitivamente, y mucho más cuando tú estás comunicando algún tipo de fenómeno que es una amenaza para Claro, nosotros. Además, tú necesitas las redes sociales para que eso se propague lo más rápido posible. claro que sí. Incluso aquí en el país, nosotros fuimos pioneros en el tema de compartir información meteorológica, porque en su momento, en la parte inicial, las redes sociales se generaron para compartir temas Sí, personales. Incluso las primeras publicaciones que yo hice, tanto en Twitter en su momento como en Instagram, era compartiendo lo que yo hacía al día a día allá en el canal, sí, preparándome para el noticiario, una foto aquí, una foto allí. Y entonces llegó un momento en el que en el que me dije a mí mismo, eh, vamos a tomar esta plataforma para no solo hablar de mí, vamos a educar a claro, la población. claro. Entonces identifiqué un nicho muy importante que después entonces los demás organismos también se orientaron por Sí, ese. 100%, 100%. Pero entonces tú, oye, qué chulo, tú desde cero, tú lo que quieres es ser meteorólogo, entonces tienes que estudiar comunicación, Sí, comunicación. pero con el end goal, aunque tú tenías que después ser el anchor, ¿cómo se dice en español? Cuando tú estás en el El escritorio. presentador de noticias. Exacto, aunque tú tengas un rol, imagínate que se te abrió la puerta para ser presentador de noticias o reportero, tu misión final era ser el que trataba con el tiempo, con la meteorología. Mira esto, para que tú veas cómo son las cosas de la vida y cómo Dios maneja todas las cosas. Eh, Siempre me gustó la ciencia, como te lo comenté al principio, los mismos fenómenos también me fascinaban, pero mi objetivo cuando entré a trabajar en CDN en el año 2000, que se abrió la oportunidad hicieron un casting en ese momento para seleccionar quienes iban a presentar noticias. Entonces, cuando me seleccionan, mi idea es presentar noticias, aunque mi afición por la ciencia y la Esa, naturaleza esa era mi pregunta. siempre estaba. Incluso cuando Fernando Hasbún, que Ajá, era el director de CDN en ese momento, ajá. me dice como a los 2 meses, ya yo estaba presentando noticias, me dice él, mira, yo necesito que tú te especialices en la información meteorológica. Pero ¿qué pasa? Que en ese tiempo veníamos de aquella mala experiencia que tuvo República Dominicana con el huracán George. Ujú, el 98. En el 98, cuando se comentó que no venía y al fin y al cabo el fenómeno Sí, impactó directamente en el país, fue un mal manejo. dejando un gran desastre y cientos de fallecidos. Entonces, lo primero que yo le dije a Fernando, mira, yo vine aquí a presentar noticias, no a hacer el tiempo. Bueno, en definitiva que él contrató a Joe Morales de Univisión en ese Ujú, momento, ujú. la firma de Joe Morales, Climadata, y para crear el formato y crear la formación de quienes íbamos
a especializarnos en la materia, pero yo lo hice a regañadientes. Sin embargo, antes del mes, ya yo estaba enamoradísimo de Eso, la misma y meteorología. se ve, y se Y ve. dije, bueno, señores, este va a ser el camino, la carrera que quiero desarrollar, porque en ese momento nadie quería presentar la información meteorológica. No, no, y mira, y ahora que tú mencionas eso, tú me estás dando a mí la puerta perfecta para hacerte una pregunta como medio relajo, Sí, que yo me imagino, cuando tú dices que nadie quería hacer ese trabajo, precisamente yo te iba a comentar que obviamente en todos los casos no, obviamente que no, pero en muchos casos se da que ponen muchacha la atractiva, chica del tiempo. la chica del tiempo. Estoy tratando de ser lo más políticamente correcto posible, Sí, pero tú sabes el tipo de pero perfil, lo sabemos, sí. tú sabes el tipo de perfil, principalmente en México y México, en España, España, Argentina, Chile. pero ponen una mujer muy atractiva, pero lo que están básicamente, o sea, la gente no está prestando atención a la pantalla. A la pantalla por la información. Lo que están es viendo a la muchacha, y la muchacha tiene casi siempre, por lo menos los videos que yo he visto, Sí, siempre están vestidas de una forma muy provocativa. O sea, se relaja un chin la profesionalidad de ese trabajo, que es para mí algo vital. Y mucho más en ciudades o en países donde se ven las 4 estaciones y donde de un momento a otro hay un cambio radical. O sea, imagínate, y después nos vamos a meter en materia claro. con el tema de aquí de República Dominicana y del Caribe. Pero imagínate tú, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada en Nueva York. La semana pasada, ¿no? Hace 2 o 3 días en Nueva Hace York, 2 años. que entró una nevada prácticamente, o sea, lo que debió haber pasado en enero o en febrero, está pasando Está ahora. pasando ahora. Y vino de una manera no repentina, pero la gente no se esperaba eso. Entonces imagínate una gente un viejito que se ha despistado, que todavía consume televisión, se va a enterar de esa nevada viendo la televisión. O sea que Sí. es un trabajo, es un rol muy, muy importante. Y entonces te ponen esa mujer. Mira, el rol del presentador del tiempo, incluyendo los analistas meteorológicos y los meteorólogos que hacen el trabajo ya en campo, por ejemplo, en el Instituto Dominicano de Meteorología, el Centro Nacional de Huracanes de Miami en Estados Unidos, que es un trabajo encomiable. El NOAA. Sí, la NOAA. Es un trabajo muy, muy sensitivo y muy clave en cuanto a la seguridad ciudadana y en cuanto a la gestión de riesgo. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo, en los años a principios del 2000, 2010, por ahí, se relajó un poco el personaje de quien iba a presentar la información climatológica, y por eso fue que se popularizó la chica del tiempo. Claro. Inclusive a veces me relajan algunos compañeros de trabajo y me dicen, El chico del cuando salen algunas de esas jovencitas, porque siguen saliendo. siguen Porque siguen saliendo, saliendo. claro que sí, porque Hay una que yo sigo y todo. porque está la oferta y la demanda. Correcto. Entonces, los productores saben que existe el interés de un público en específico de ver ese tipo de personas en los medios de Claro, comunicación. claro. Entonces, por eso desarrollan la imagen de la chica del tiempo. Entonces me preguntan a mí, mira, tal presentadora tiene mucho que mostrar, ¿y tú qué tienes que mostrar? Digo yo, bueno, por lo menos experiencia, todo el tiempo Sí. que tengo ya trabajando en los medios de comunicación. Credibilidad. Y qué credibilidad. Mira, qué bueno que lo mencionas, porque la credibilidad, y más ahora en estos días que hemos estado viendo en otros temas que no tienen que ver con meteorología, pero que prácticamente abarca o alcanza la intensidad de un huracán categoría 6 o 7. Correcto. No existe esa Yo- intensidad, pero lo que ha ocurrido está en base a la credibilidad. ¿Cómo una persona pierde la credibilidad de un momento a otro? Entonces, para ganarse la confianza de la población, tiene que ser un trabajo arduo, persistente, de manera armoniosa, y tratar de ser lo más diáfano posible y lo más entregado al 100 y al 200%
al trabajo que se está haciendo, porque las personas desconfían en cualquier momento, ¿sabes? Entonces, eso lo de la credibilidad es un tema muy, muy importante. Y fíjate que ya tengo 25 años para 26 trabajando en los medios de comunicación. No, y te voy a decir algo, y es algo que yo estoy seguro que tú lo sabes, pero tú tienes mucha credibilidad. La gente le presta atención a tus intervenciones, le presta atención a lo que el canal sube, a lo que tú subes en tus cuentas. Tú te das cuenta por los comentarios. Incluso en diferentes ocasiones, ahora mismo yo no me acuerdo puntualmente, pero en diferentes ocasiones me acuerdo de gente decirme, tal cosa va a pasar porque Jim Suriel lo dijo. Eh, ese trayecto que tú has construido. Especialmente con las inundaciones de los noviembre. Ahí Sí, fue sí. muy, muy importante la información meteorológica. Incluso ahí se marcó un cambio en la historia. Usted sabe que la meteorología tiene varias patas. La primera es el fenómeno en sí. Ok. La segunda es el análisis que hacemos del fenómeno atmosférico y las alertas que se emiten a la población. Y la tercera pata es la población. Entonces, ¿qué pasa cuando viene un fenómeno, cuando se alerta, cuando se emite una alerta roja, por ejemplo, en un momento determinado? La población reacciona o la población desoye. Entonces, con las dos inundaciones del 4 de noviembre de 2022 y 18 de noviembre del 2023, hubo un cambio en la mentalidad del dominicano, Sí. porque se dieron cuenta de que manejar el dato meteorológico varios días antes, incluso el mismo día, 24 horas antes, puede marcar la diferencia entre una tragedia y la seguridad. ¿Por qué? Porque los 2 días, nosotros, particularmente Jean Suriel y Agenda Climática, a través de las redes sociales, veníamos alertando de que iba a suceder algo en el ambiente, en el ámbito meteorológico y que podía poner en peligro la seguridad de las personas. Muchos escucharon, se quedaron en sus casas, otros, como es no solo el dominicano, yo creo que es más bien el latinoamericano Sí, sí. que tiende a escuchar, saber que viene un huracán, pero yo quiero irme al malecón para ver cómo vendrá el Sí, oleaje, por ejemplo, eso es algo. enfrentarme al peligro. Yo sé que está lloviendo de manera torrencial y que la Plaza de la Bandera se está inundando, pero yo quiero cruzar por ahí porque mi vehículo cruza. A ver si el vehículo cruza. A ver si lo que me vendieron es verdad. Sí, entonces el dominicano a veces como que busca el riesgo, busca el peligro y desafía la naturaleza. Ahora, eh, esos fenómenos de los últimos noviembre, y vivimos algo similar ahora también, eso es algo nuevo. O sea, yo no me acuerdo haber tenido tanta lluvia concentrada en un lapso corto de tiempo para que se crearan esas acumulaciones tan groseras. Eso es algo nuevo, ¿no? Eso no, Sí, eso es cambio climático, o sea. mira, siempre se le echa la culpa al cambio climático y tiene la mayoría de culpa o la mayoría de responsabilidad porque estamos en proceso de un cambio climático natural en el que la Tierra cada 2000 años se enfría, se calienta, se Ujú. enfría, se calienta, y así se ha evidenciado a nivel geológico y a nivel de los investigadores climatológicos eh, en las diferentes evidencias que hay en el planeta. Eh, entonces, nosotros estamos en medio de ese proceso de calentamiento natural. Ahora, ¿qué ha pasado? Que en los últimos 200 años hemos basado el desarrollo económico, social de la humanidad en la quema de combustibles fósiles. Correcto. Entonces, ese proceso que iba a durar 1000 años lo hemos acelerado a menos de 100 años. Yo recuerdo que en el año, buscando Noel y Olga, 2007, 2008, 2009, 2010. En ese tiempo se manejaba la información de que los procesos meteorológicos se podían ir al extremo a partir del 2050, 2080 y 2100. Adivina.
A Ya. partir del 2015 empezaron a registrarse. Se aceleró ese proceso natural que la Tierra puede manejar para así existir como ha existido durante millones de años, Ujú. pero entonces el ser humano no ha contribuido en esa estabilidad. No. Al contrario, ha contribuido para desestabilizar todos los procesos meteorológicos y climáticos. Entonces, las inundaciones de los noviembre es una evidencia de que el cambio climático es real, está sucediendo, afecta a cualquier ciudad porque en los últimos 3 a 4 años tú te has dado cuenta de que, por ejemplo, hasta en Dubái se Sí, registran inundaciones. sí, sí, sí. Brasil hace 2 años, bueno, el año pasado, tuvo unas inundaciones históricas extremas. En España, España, la Dana del año pasado también. Y entonces ya se ha quedado como una norma ver ese proceso en el que la cantidad de agua que anteriormente se desarrollaba en 24 horas, ahora cae en 1 hora. sí, y ha sido, no, y como tú dices, el primer año la gente no le prestó atención, No le prestó mucha atención. pero Además de que estaban pendientes a un juego de béisbol. había un juego, sí, es verdad, creo es que de verdad, las grandes ligas. es verdad, Ese verdad, fin de verdad. semana. Entonces la Sí, sí, gente, sí, cuando se inundó la ciudad el viernes en la noche, digo, pero sí, nadie dijo nada. Señores, miren, entonces yo les recordaba y les ponía, esta semana, tal día, advertimos de que tal cosa, sí, pero es verdad, bueno, que uno, imagínate tú. sí, sí. Pero después a partir de ahí la gente sí fue ya prestándole mucho Sí, mucho claro. más atención, la gente estaba más preocupada, incluso antes la gente decía que después de que lo único que importaba era prestarle atención a la temporada Ciclónica. ciclónica, Sí. que después de ahí Pero después de ahí, qué trabajo tú tienes, sí, claro. Sí. entonces hablaron un chin de eso. Mira, me lo decían así mismo, me lo decían así mismo. Ya te puedes ir a tu casa a descansar y a dormir. Y yo, a dormir, mire. Con el tema del cambio climático ahora, ya todos ahora son diferentes temporadas, porque antes nada más era temporada ciclónica. Ahora está la temporada ciclónica, ¿verdad? Porque sí es muy peligrosa, Sí. porque República Dominicana está en la ruta de los huracanes. Ellos van a venir directo para el Caribe, señores. A veces se hacen una curvita y al noreste de Puerto Rico y nos libramos de eso. Sí. Por ejemplo, este año tuvimos la cercanía de varios huracanes intensos, entre ellos, Ujú. por ejemplo, el huracán Erin, que iba a pasar por el norte de República Dominicana, Ujú. y en un momento, inclusive los modelos lo presentaban impactando entre Samaná y Puerto Plata, pero afortunadamente el fenómeno se alejó un poquito cuando estaba al norte de Puerto Rico. No pasó lo mismo con Melissa, que también afortunadamente no impactó en el país, lamentablemente impactó en Jamaica, dejando daños cuantiosos. Imagínate Sí. tú que hasta este momento Melissa es el huracán más poderoso en tocar tierra en el Atlántico, en toda la historia. Y le entró, fue categoría 5 y le Categoría entró 5, por el mimito medio, claro sí, que sí. Si por a ejemplo, Jamaica. hubiera una categoría 6, Melissa fuera categoría Sí. 6. Pero hasta ahora solamente hay categoría 5. Sí, pero dentro de la categoría yo me imagino que hay niveles, o sea, cuál es el tope promedio de un 5? No, el 5 es a partir de 251 kilómetros por hora hasta 400. Pero no hay, exacto, no hay No, pero no hay un average o sea, si se fuera a tabular todos los 5, ¿cuál es la velocidad promedio? No, eso no se maneja así. no se maneja así, por lo menos hasta ahora. Sí se ha establecido, lo han sugerido algunos meteorólogos, de que se establezca la categoría 6 por el mismo patrón que han desarrollado estos fenómenos que son cada vez más fuertes por los efectos del calentamiento global. Vemos que ya los huracanes ahora mismo están desarrollándose en menos de 24 horas, Sí, pasando de tormenta a categoría 5 sí, así, tan fácil. sí. Y lo vimos este año en 3 oportunidades. Con Erin la primera vez, luego con Humberto fue el segundo, y la tercera fue con Melissa, que duramos aquí en República Dominicana 14 días con lluvias y nubosidad, Oye, no que sé. la gente estaba, bueno, en ese momento hubo una mini, no fue pandemia, pero sí un mini confinamiento Ujú. por los efectos de ese fenómeno atmosférico. Entonces, La gente, como buen dominicano lo voy a decir, la gente estaba harta de la lluvia. mira, Ya. sí, claro.
no solamente las damas, sino todos, porque hasta a mí me pasó, señores, pero no tenemos ni cómo secar la ropa, Sí, sí, sí. porque no había forma, ¿tú entiendes? Tan malo que no fuera una secadora eléctrica. Entonces, República Dominicana no escapa a esa amenaza que están viviendo otros países del mundo, no solo de la región, del mundo, porque es a nivel mundial, Sí, a países nivel mundial. desarrollados, A nivel mundial. subdesarrollados, en el proceso de desarrollo, islas, continentes. Texas tuvo este año un proceso de inundación Oh, extremo. y acordémonos, bueno, ya hace 20 años, pero a 20 años no es nada. Katrina en Nueva Orleans, Katrina, ese año fue histórico. la que subió a Nueva York y a New Jersey, ¿cómo que se llama? Sandy. Sandy fue, O sea, un ciclón en Nueva York. O sea, sí, eso es en algo, Nueva York. eso es algo que, o Claro sea, que sí. estamos viviendo de verdad momentos. Fíjate que las anomalías que antes se podían catalogar como extraordinarias, ya hoy en día son procesos ordinarios porque son más frecuentes. Y en el caso de esas tormentas y esos huracanes que están avanzando muy al norte en el Atlántico, algunos de esas tormentas ya están afectando a España, ya están afectando Yo lo sé. al Reino Unido, Inglaterra, y esa zona. Sí, porque algunas se han desarrollado ahí saliendo de África y en vez de seguir su trayecto natural, lo que hace es Hacen un giro y cogen para arriba. impactan Sí, inmediatamente. sí. Entonces, son de los fenómenos y los procesos que estamos mirando hoy en día. ¿Qué hablar, por ejemplo, de las granizadas? Antes, quizá nosotros de muchachos veíamos unos granizos pequeñitos y eso. Yo una vez en mi vida tuve una granizada. Tuviste una Sí, granizada. y ahora ya eso se está apretando. ¿Hay más granizadas ya? Sí, hay incluso, se da más en zonas continentales porque hay choques de aire caliente y frío con mayor fuerza y con mayor intensidad. El aire caliente que viene desde el mar y el aire frío que a través de la zona continental viene desde el polo. Por ejemplo, hace como 2 meses aproximadamente, más de 200 personas resultaron heridas por una granizada en Brasil, Sí, yo lo leí. con granizos del tamaño de una pelota de softball. ¿Tú te puedes imaginar una pelota No, de eso softball? mata, no, eso mata a cualquiera. No, y viniendo a todo lo que da A una velocidad, esos sí. granizos se generan porque las gotas que se forman dentro de la nube cumulonimbus, que es la que forma los granizos, entonces se va fusionando, se congela, se fusiona con la otra que va cayendo también y así te van generando el granizo. ¿Qué sucede? Que como hay más humedad en la atmósfera, como hay más calor a nivel del mar, a nivel de tierra, entonces esas ráfagas que son tan fuertes mantienen por más tiempo dentro de la nube a esas pequeñas gotitas que se van fusionando. Sí. Entonces tienen mayor posibilidad de fusionarse y generar más tamaño. Entonces caen a una velocidad de 160 kilómetros por Wow. hora. Wow. Dios no, Eso Dios, es mira, de verdad, Dios no libre de eso, porque es lo que te digo, o sea, a ti esa roca te mata, te Claro. abre la cabeza. El año pasado cayó un granizo del tamaño de una piña en Texas. Wow. Y lo pueden buscar así mismo. Granizo del tamaño de una piña. Búscalo En en Google, Texas. pero Y no pasó nada, no le cayó a nadie. afortunadamente no le cayó a nadie. Wow. Arriba. Wow. ¿Tú sabes lo que yo he notado? Yo sí he notado que hay más neblina ahora. Sí, también. O sea, La neblina y la niebla se forma por esa condensación ¿cuál es la que diferencia? se da. Niebla no puedes ver más allá de 1 kilómetro. Es decir, si tu visibilidad se entorpece entre 10 metros a 1 kilómetro, es niebla. Ok, Pero si puedes ver más allá de 1 kilómetro, Es pero con un poco de dificultad, entonces es neblina. ok. Sí. Entonces, principalmente la neblina es muy, muy común, por ejemplo, en República Dominicana, ahora durante la temporada invernal, la temporada frontal de los frentes fríos, pero tuvimos neblina cuando estaba afectando al país el huracán Melissa. Sí, sí, sí. Se generó aquí en Santo Domingo en octubre, Sí. totalmente Sí, sí, sí. fuera de lugar. Yo estoy notando que lo veo desde mi casa, yo estoy notando más a menudo neblina. Sí,
Sí, claro que sí. Pues, es que hay tanta humedad, Dylan. Entonces la humedad en la atmósfera tiene un factor determinante para así entonces generarte los aguaceros torrenciales, porque al haber más humedad, entonces hay más energía y ahí entonces las nubes se van cargando más todavía. Ok. Y el proceso térmico que se está desarrollando en todos los espacios, tierra, mar, aire, entonces se conjugan para generarte una nube de gran desarrollo vertical y entonces tan densa que hay una lluvia tan pesada que esa misma lluvia que podía precipitar hace 30, 40 años atrás en un periodo de 12 a 24 horas, ahora está cayendo por el peso que tiene Ya, porque hay más humedad. claro. Pasa lo mismo que cuando tenemos una olla de presión con agua en la estufa y tú la tienes a fuego lento. Sí, Súbela a fuego alto para que tú veas. se acelera. Ahora, yo sé que para ti hay 4 estaciones. Sí, Pero de verdad nosotros aquí en República Dominicana tenemos 4 estaciones. O sea, sí, de verdad es sí, palpable. sí, claro que sí. O es calor infernal, menos calor infernal, un chin más, un chin menos. Pero realmente República Dominicana... No, República Dominicana no, esa no es la pregunta. Santo Domingo. Santo. Porque yo sé que en el Cibao sí, mucho más si tú te vas a la zona montañosa. Sobre todo en las montañas. No, pero vamos a decir Santo Domingo, la zona costera, Santo Domingo, el este. Nosotros sentimos 4 estaciones del año. ¿Hay Sí, forma de identificar? sí, hay forma de cómo identificarla en toda la República Dominicana. ¿Cómo yo Más identifico en algunas provincias. la que en primavera? otras. Vamos a empezar de adelante. La primavera, ¿cómo se Mira, identifica? por ejemplo, la primavera se identifica principalmente cuando las horas de luz solar se van ampliando, porque ahora estamos en un proceso en el que se están disminuyendo. Correcto. Por ejemplo, quizá esta mañana tú tenías la alarma puesta a las 6 de la mañana Y estaba, y cuando te despertaste, Sí. dices, bueno, acá, pero está de Así- madrugada. así fue literal. Pero hace 3 meses atrás estaba el sol afuera. Sí. Entonces, primera señal de que sí se dan las estaciones. ¿Por qué? Porque las estaciones no solo son meteorológicas, son astronómicas. De hecho, nosotros concebimos el invierno, la primavera, el verano, el otoño, por un proceso astronómico que se da en cada momento. Ujú, ujú. Hay un invierno meteorológico, por ejemplo, que inicia a principios de diciembre, porque ahí es cuando comienzan las temperaturas a tornarse muy frías, especialmente en los países nórdicos, Estados Unidos, Canadá. Empieza a cambiar también la temperatura en la región del Caribe, pero no comienza el invierno. ¿Por qué? Porque hemos tomado como referencia el invierno astronómico, que es el 21 de diciembre, y ese día ocurre un fenómeno que es, ¿sabes que la Tierra tiene 3 movimientos? Sí. Nos enseñaron que son 2. Yo te voy a decir que no, yo sabía de 2. No, nos ¿Cuál es enseñaron, el tercero? nos enseñaron que son 2 en el Rotación y bachillerato. traslación. Rotación sobre sí mismo te da el día y la noche, traslación alrededor del Sol, que te da el año, y la declinación, que es la que te genera las estaciones. Es ese tilt. pequeño, esa Sí, pequeña sí. inclinación del eje de Correcto. la Yo Tierra estoy claro. es un claro. movimiento muy. Y tú sabes que yo estoy muy claro de eso, por una razón muy particular. Sí, es verdad. Yo me he dado cuenta que la posición del globo con respecto al Sol, yo me doy cuenta de una vez que llega el otoño y el invierno, porque el Sol penetra en la sala de mi casa y se va y le da de frente a los muebles, a las mesas, Sí. a los cuadros, y tú sabes que el Sol se come todo. Claro que sí, claro. Entonces, pero una cosa increíble, el Sol le da directo. Yarjura HVAC es una firma de ingenieros y contratistas mecánicos especializados en aire acondicionado, ventilación y controles automáticos para grandes proyectos. Con más de 45 años en el mercado, son los representantes exclusivos de XPX Technologies, fabricantes de la torre de enfriamiento Marley, líderes mundiales de enfriamiento por evaporación. Yarjura HVAC, somos expertos en climatización.
y yo tengo que literalmente hasta las 5 de la tarde, yo tengo que estar con la cortina puesta. Mientras que primavera y verano, yo puedo tener ese balcón, yo lo puedo tener abierto y el sol no entra. No entra, porque entonces ahí está el movimiento aparente, porque nosotros no vemos cuando la Tierra gira. Nosotros miramos el cambio del sol de norte a sur, de sur a norte, y ahí entonces es cuando comienza el verano o el invierno. Entonces, sí, sucede en las estaciones en República Dominicana. No como la conocemos en Estados Unidos, Sí. que el otoño es espectacular Mi favorita el otoño. entre esos estados de Vermont, de New Hampshire y esa zona del norte. ¿Tú sabes lo que yo me di cuenta en estos días? Y eso, que yo consumo mucho noticiero gringo. A mí me encanta. Norteamericano, sí. A mí me encanta ver eso y me encanta. Y ellos son obsesionados con el weather. O sea, sí, bastante. Ellos arrancan el noticiero. A diferencia de Despierta con CDN, que arrancan ellos hablando y después pasan. Vamos ahora con Jim Suriel. Los norteamericanos arrancan con el weather. Sí, claro. Y te avisan, ponte la bota para salir y todo eso. Entonces, a mí me llamó la atención algo que yo nunca había visto en mi vida. Y es que hay una métrica para el color de las hojas del otoño. Del otoño, sí. Tú sabes que hay hojas que son rojas como tu corbata. Roja, anaranjada, amarillenta. llama marrón. Sí. Entonces, eso es por la semana. O sea, eso es de que y te ponían el chart. Hoy estamos en rojo, vayan y te invitaban a salir. Sí. Señores, salgan a la calle, vayan a un parque, vean las hojas que están rojas hoy. Espectacular. Sí, claro que sí. El otoño es espectacular. Fíjate que ahí volvemos a lo mismo de cómo el otoño astronómico influye en ese mismo proceso para que la zona boscosa de Estados Unidos pase de verde, que tiene una clorofila saludable, porque tiene un periodo de sol de 7 de la mañana a 8 de la noche, inclusive hasta tú vas a algunos estados y son las 10 de la noche y el sol está afuera. Correcto. Entonces, pero eso es en verano. En otoño y ya casi invierno es totalmente diferente. Mira, por ejemplo, en Alaska, que pertenece a Estados Unidos, hay un pobladito que antes se le llamaban Barrow, que ahora mismo está a oscuridad total. 24 horas. 24 horas hasta el 22 de enero. Wow. Entonces es la noche polar, como el sol se ausenta, que no hay un solo rayo de sol. Entonces, como se van disminuyendo las horas de luz solar, la zona boscosa se dice a sí misma, bueno, aquí yo voy a entrar a un proceso porque por ahí viene el invierno. Entonces yo tengo que cuidar a mi alma mater, que es el tronco del árbol. Por eso es que las hojas se van cambiando el color y después, ¿qué pasa? Se cae. Se cae. Claro que sí, porque entonces así protegen el árbol. Al año siguiente, cuando comienza la primavera, entonces viene ese reverdecimiento de la zona boscosa. Entonces, en República Dominicana, ¿cómo notamos que estamos en primavera o en otoño? El color de los árboles. Cuando venimos de invierno hacia la primavera. Del tronco. Las hojas, sobre todo las hojas. Cuando venimos de invierno hacia la primavera, el frío que se da a nivel de las capas medias y altas de la atmósfera, y especialmente donde están la cima y las copas de los árboles, entonces tiende como a tornarse menos brillante. Pero cuando viene la primavera, inmediatamente tú ves cómo se pone más verde ese mirador sur, por ejemplo. ¿Tú lo notas? Claro que sí. Yo en mi vida no. Claro que sí. Yo veo las mismas hojas. Porque no te has enfocado en verlo desde una óptica de quizás ver ligeros detalles. Por ejemplo, cuando ocurren los eclipses lunares, hay un eclipse lunar que se llama penumbral, que casi no se ve a simple vista. Tú tienes que ver así como la hoja de los árboles en otoño en Estados Unidos. Bueno, que está en amarillo y ya mañana va anaranjado y luego a rojo.
Pasa así mismo también con la intensidad de la luz que refleja la luna. Cuando la luna está muy brillante y entonces tiende a opacarse ligeramente, entonces ahí hay un eclipse penumbral. Pero Sí. quizás las personas no se dan cuenta, no, pero yo no estoy viendo nada. ¿Por qué? Porque mi mente está acostumbrada a ver cuando la luna está sombreada por completo, está rojiza o está totalmente negra. Entonces Sí, son claro, procesos claro. que son ligeros, Sí. pero sí ocurren. Y desde el punto de vista ya del clima, de qué tan fresco se siente el ambiente, realmente, digo, yo siento una brisita, Sí, se claro, siente, claro que sí. pero mis padres me dicen, ya, mi papá falleció, pero me decía, y mi mamá me lo sigue diciendo, que cuando ellos eran niños se sentía más las 4 estaciones, que cuando llegaba diciembre, Por supuesto. cuando ellos literalmente iban al colegio en suéter. Sí, Digo, estoy hablando los años 50, los años 60. claro que sí. E incluso, estoy manejando una información porque estuvimos revisando los archivos que hay en el Instituto Dominicano de Meteorología. Ujú. Yo fui asesor de meteorología en los tiempos de Noel y Olga también. Estuve trabajando con Gloria Ceballos directamente y con Miguel Campuzano. Entonces, ¿qué pasa? En esos archivos históricos hay varias décadas que eran frías en su totalidad. 1940, 1950, 1960 y 1970. En ese cuarteto, en esos 40 años, se registraron los récords de temperatura. Aquí en Santo Domingo, en los 50, finales de 50, casi inicio de los años 60, se daba una temperatura de 11 grados, similar a la que se vive en Constanza ahora Sí, mismo. sí, sí, Y sí. ahí entonces Ellos me tu decían eso. papá te lo puede confirmar. Sí, claro, yo recuerdo que teníamos que ir en abrigo al Bueno, colegio. ahora lo que tú me dices coincide con una nevada que hubo en Miami en los años, creo que en los años Sí, sí, en 40. los años 40, sí, claro que sí. Claro que sí. En ese tiempo se daban unas heladas aquí en República Dominicana y sobre todo en la zona montañosa, porque ahí es donde hay que ir a experimentar el invierno tropical. Y por supuesto que la invitación está para ir a Valle A Nuevo, Valle Nuevo. que es el lugar por excelencia. Tú sabes que en Valle Nuevo solamente hay 3 estaciones. Me Ahí imagino que no hay verano. no hay verano. No. Aún en De, verano, no hay verano en Valle Nuevo. de primavera a salto otoño. De primavera a salto otoño, Hace mucho frío inmediatamente. Muy frío. Inclusive, es la zona más fría de las Antillas. ¿En Ahí en serio? Valle Nuevo, hay varias versiones. Una Bueno, que sí, te es, lo creo, porque sí, claro, mira, es el sistema montañoso sí, más alto de las Antillas de las también. Antillas también. Eh, hay información popular que recabaron los guardaparques que trabajaban allá arriba, personas de la comunidad de Constanza, San José de Ocoa, que tenían termómetros. Y en los años 80 se registró una temperatura de 13 grados Celsius en Valle Nuevo. Por supuesto, tiene que ser en el periodo de frentes fríos que va desde noviembre hasta abril. Claro. Entonces, eventualmente es a partir de enero que se genera casi todos los días bajo cero en Valle Nuevo. Y ahí entonces se congela el rocío, se genera la escarcha y se genera otro fenómeno que solo se experimenta en los países muy al norte del planeta, como Canadá, que es la cencellada. Quizás, Es el congelamiento de la niebla. La niebla es una lluvia minúscula, horizontal, y cuando va llegando a la vegetación, entonces el frío es tan fuerte, bajo cero, que se congelan y parece como si fueran sí, agujas de sí, hielo. sí, sí, que se le ve como unas pullitas. Una pullita, esa es la O cencellada. sea, eso se da en Canadá y aquí. Y se da en Valle Nuevo. ¿Qué? Para que sepas, mira, son de los fenómenos invernales que podemos experimentar en República Dominicana y en ninguna otra Yo, isla vi- yo he del visto Caribe. fotos espectaculares, Sí, porque entonces le da el sol y como que se encienden esa. sí, hay un color blanquecino ahí que mucha gente lo confunde con nieve. Sí. Porque tú sabes que República Dominicana no tiene esas condiciones para generar nevadas. Yo te iba a preguntar eso. Mira, literalmente me leíste la mente. O sea, la nieve no es lluvia que se congela. No, Eso sería más cerca de granizo.
Sí, sí, más cerca de granizo que de lluvia. Claro que sí. ¿Qué factores tienen que darse para que nieve? ¿Por qué aquí no, obviamente, aparte de la temperatura, por qué aquí no cae nieve? Mira, hay varias condiciones que se deben dar para que se registren nevadas como la vemos en las películas, como la vemos en fotos, como muchas personas que van a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, ya están, han experimentado ese proceso. Entonces, para que ocurra una nevada, debe haber una serie de condiciones. La primera de ellas, estar fuera de los trópicos. Entonces, República Dominicana está en la región tropical. Correcto. Pero ¿qué sucede? Hay algunos países que están en el trópico y registran nevadas. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, Costa Rica tiene una zona montañosa que se registran nevadas. En Venezuela hay un pico que usualmente está nevado. En Colombia hay otro pico que también inclusive se puede ver desde la costa, desde las aguas caribeñas, se ve el pico con binocular, pero se ve la nieve también. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues está en el trópico, dentro del trópico. Entonces se da la segunda condición de que tenga una elevación superior a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces el Pico Duarte tiene 3.131 metros sobre el nivel del mar. Ya. No genera la condición para que se pueda acumular la nieve. Pero fíjate, hace un par de años, 2 misiones de investigadores fueron al Pico Duarte y pudieron determinar que sí se generan los copos de nieve, pero no se acumulan en la superficie porque entonces cuando caen a tierra se derriten. Se derrite. ¿Por qué? Porque necesita tener una estabilidad atmosférica y un proceso térmico en el cual cuando se genera el copo de nieve en la atmósfera tenga la misma posibilidad de permanecer intacto hasta caer, Y se incluso acumula. acumularse y permanecer por más de 24 horas, Claro. que es lo que sucede en Estados Unidos. Y ahí vemos entonces el terreno blanco. Entonces aquí hay variabilidad climática y por eso es que no se generan las nevadas. Wow. Sí hay copos de nieve que se han documentado en el Pico Duarte. En el Pico Duarte. Qué chulería. Eso es impresionante. Qué chulería. Yo sé que muchas personas que nos están escuchando y viendo ahora mismo, que han hecho la travesía al Pico Duarte, especialmente a partir de enero, por allá es un panorama extraordinario cuando llegan al Valle del Tetero, o al Valle del Ilís, o al Valle de Bao, por ejemplo, que ven ese manto blanquecino con la escarcha y una temperatura bajo cero. Ahí en el Pico Duarte he recibido el reporte con termómetro en mano de hasta menos 7 grados. Sí, yo te lo En creo. esa Yo zona. te lo creo. Sí. Hay que preguntarle a Federico a ver si él ha cogido nieve en el Pico Duarte. En el Pico Duarte. O a Thais Herrera también, O a que Thais, ha subido bastante exactamente. por allá arriba. Mira, dame hacerte una pregunta antes que se me olvide. Si estuviera en tu poder, Sí. ¿tú cambiaras la hora? No valdría la pena. No valdría la pena. No valdría la pena. Aquí no vale la pena. No, porque mira, República Dominicana apenas tiene 1 hora, quizás menos, de diferencia de hora solar. Lo que comentamos de cuando yo me desperté hoy a las 6 de la mañana. Sí, claro. Lo que pasa es que lo vemos focalizado en un momento determinado cuando tú lo comparas. Por ejemplo, el sol hace 3 meses atrás salía a las 6:15 de la mañana. Ujú. Hoy en día está saliendo a las 7 de la mañana, pero está ocultándose cerca de las 6 de la tarde. Sí. Y en la medida de que vaya avanzando el tiempo, 6:30, entonces hay como un desplazamiento de las horas de luz solar que aparentemente se ve viable cambiar la hora, Sí. pero es poca la influencia que tiene No, el solsticio, el equinoccio, Sí. para poder, como en Estados Unidos, hay algunos estados que tienen casi hasta 12 horas de diferencia Sí. en cuanto al verano y en cuanto al invierno. Sí. Yo me estoy riendo porque me acuerdo Aquella vez que se que hizo, se hizo el plan piloto. pero que se hizo al revés. Se hizo al revés. Se Se hizo al revés.
Pero es un plan piloto que no, estamos en el Caribe, Sí, estamos sí, en el sí. trópico. Aunque en meses de verano, si uno se despierta con el sol afuera Sí, y te dan las 7:30 de la noche, está claro y todavía. casi las 8 de la Sí, noche y todavía, casi las 8 de la porque tú noche. sabes que hay un momento en el cuando el sol ya pasa por el horizonte y no es visible, todavía tenemos un espacio de unos 20 minutos en Sí, el que la luz está visible ese, por la atmósfera. ese es mi tiempo favorito. Claro. Tú sabes que en el cine eso le llaman el magic hour, Sí, la hora mágica. la hora Eso es mágica, tremendo. y son como tú bien dices, como 20 minutos, y los directores de cine son obsesionados en filmar en ese momentico. Y hay directores de cine que son obsesionados con esa vaina hasta un punto que las producciones, como nada más prácticamente filman 20 minutos al día, se ponen costosísimas porque tienen que alargar la producción Sí, mucho claro, más claro, tiempo. claro que sí. Tú sabes que hay un fenómeno astronómico que ocurre en ese momento, tanto en la mañana, antes de salir el sol, como en la tarde, noche, después de ocultarse el sol, que se llama terminador. Es una raya, inclusive se puede ver a simple vista, que te divide el día de la noche. Es decir, Mm, ya no es día porque el sol está por debajo del horizonte, pero te marca la diferencia en que tú ves la claridad hacia el oeste y hacia el este ya se ve la oscuridad nocturna, la oscuridad incipiente. Entonces, el terminador es una línea que no se ve como una línea como tal en el planeta Tierra porque tenemos atmósfera. Exacto. Pero si tú tuvieras la oportunidad de ir a Marte o de ir a la Luna, tú vieras la raya La mitad, raya. mitad. Y para los que creen que la Tierra es plana, ahí se le desmonta por completo. Ahí se desmonta, se desmonta. Inclusive lo de la Tierra plana es una teoría que muchos terraplanistas han querido explicar y algunos de ellos han terminado descubriendo en su interés de que No, pero tampoco es redonda, pero no es plana, no es plana, es, ¿cómo lo llamamos? Circular. elíptica, vamos por Elíptica, elíptica. elíptica. No, pero la verdad que Abultada en el Ecuador, achatada en los polos, de verdad, a mí me choca cómo hay gente que puede creer que la Tierra es plana. que O hace es sea, plana. y uno de los argumentos es que me parece tan absurdo y que si es elíptica, si es redonda, ¿por qué el agua no se cae? No sé. Claro, la gravedad es Qué lo locura. más extraordinario que hay en el universo, porque la conocemos aquí en el planeta, no hemos salido todavía, pero la gravedad es la que mantiene el universo Qué en locura. armonía. Y fíjate que hay una forma para tú saber si de verdad el planeta es plano durante los eclipses lunares. Claro. ¿Cómo se refleja la Como, Tierra en la luna? exactamente, exactamente. Ahí es que le desmontan siempre, le dicen, ok, está bien, es plana. El plan- ¿Y por qué? Explícame el círculo que está ahí. Sí, 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 sí. Pero hay gente que de verdad cree en eso y cree en muchísimas lo que era más. Sí, sí, claro que sí. ¿Sabes qué? Hay algo que yo quería preguntarte, o más que preguntarte, quiero hacerte comentario, a ver qué tú piensas al respecto. Ahorita estábamos hablando, y eso fue de la primera cosa que se trató, de que ya el dominicano, nosotros nos hemos educado más en hacerle caso a las alertas, en Sí. estar más atento a todo. Y las autoridades también se han preocupado más de ser mucho más precavidos, de anunciar, de las alertas y todo. Pero a título personal, a mí me preocupa algo. Y no sé qué tú piensas de eso. Yo creo que también ser demasiado precavido o ser demasiado, eh, la palabra no es alarmista, pero sobredimensionar para proteger, pudiera ser que a futuro, cuando venga un fenómeno todavía mucho más fuerte, que realmente quizás amerite una alerta roja, la gente es natural que diga, bueno, pero el último rojo
Sí, Sí, fue verdad que llovió sí, mucho. claro. Sí, fue verdad. Entonces, a mí eso me preocupa porque yo sé por qué las autoridades, o me imagino por qué las autoridades últimamente han sido muy proactivos con las alertas, con ponerse rojo, pintar de rojo prácticamente Casi el país casi completo. el país Sí. completo, por lo que pasó en noviembre, los últimos 2 noviembre. Sí, a partir de ahí fue que vino ese Pero sí, y lo vi sí, después de ahí. Pero a mí me gusta mucho, se lo digo a mis hijos, a mí me gusta mucho el cuento del niño que decía lobo, lobo, y lobo. del lobo. Y cuando decían y veían que el lobo no estaba, el día que de verdad vino el lobo, no le hicieron caso al niño y el lobo se comió al niño. Entonces, me preocupa que le estemos poniendo rojo a lo que no amerita ser rojo, porque después cuando venga el rojo de verdad, que va a ser lobo, no va a comer o va a comer una gran parte de la gente. Claro, mira, ahí lo tenemos que entender de la siguiente manera, porque eh, no es lo mismo 2025 y lo que ha acontecido en los últimos 5 años al 2020 y lo que aconteció durante esos últimos 5 años, que fue desde el 95 al 2000. Cierto que tuvimos el huracán George en ese momento, aquí en República Dominicana, se dio una información errada y sucedió todo lo contrario. Entonces el dominicano en ese momento desconfió de la información meteorológica. A partir del George, año 2001, fue que comenzó a establecerse el COE, el Centro de Mm. Operaciones de Emergencia, porque no había una entidad en ese momento, solo la No Defensa sabía. Civil La defensa y civil. la Oficina Nacional de Meteorología, que manejaban la información meteorológica y las alertas en ese momento. Que más que alerta eran recomendaciones que se emitían para que así la población pudiera estar atenta de lo que podía ocurrir y qué hacer, si resguardarse o mantener una calma relativa. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que en los últimos años nos estamos enfrentando a una situación meteorológica y a procesos climáticos que son totalmente impredecibles. Entonces, fíjate, por ejemplo, cómo en el 2017 Puerto Rico fue devastado por dos huracanes, Deva- categoría 5, devastado. Irma y María. Ujú. Ellos esperaban el impacto de un huracán, pero no esperaban el impacto de dos fenómenos casi consecutivos que se generaron en el mismo mes. Irma a principios de septiembre de ese año, María a finales de septiembre de ese mismo año. Sí. Pero lo que no tumbó Irma lo terminó tumbando María. Bueno, hay zonas de Puerto Rico que al día de hoy, María Todavía todavía. están Sí. afectadas. Entonces, en República Dominicana debemos tener la conciencia preventiva. ¿Por qué? Porque al yo saber que hay posibilidad durante la temporada ciclónica de que venga un huracán, yo no tengo que prepararme 3 días antes de que venga el huracán y por eso es que se llenan los supermercados de Eh, personas. sí. Voy a comprar la compra del siglo y en ocasiones sucede de que quizá el fenómeno apenas generó algunas inundaciones urbanas en el Gran Santo Domingo y la persona se pregunta, pero me emitieron alerta roja y me dejaron la compra hecha para yo hacer un sancocho, por ejemplo. Miren, Clásico. estamos en una zona muy peligrosa que es el Caribe. Y lo mencionamos hace unos minutos, en la ruta de los huracanes. Entonces, sabemos que todos los meses de junio comienza religiosamente la temporada ciclónica. Sí. Termina en noviembre. Entonces, vamos a prepararnos desde antes. ¿Qué pasa? ¿Por qué tú decías ahorita, el noticiario norteamericano pone el clima de primero? De primero. Porque ya el público estadounidense está acostumbrado a planificar su día de acuerdo a la información meteorológica. Entonces el dominicano tiene que aprender también lo mismo y lo ha hecho. Lo Sí, lo hizo ha hecho. a regañadiente ahí después de las dos inundaciones de los noviembre porque vio que los fenómenos están saliendo de control, están más fuertes, están durando más tiempo afectando una zona determinada y así entonces los daños son más significativos y por supuesto que quien maneja la información maneja poder, porque así yo puedo saber en qué momento voy a salir a la calle Claro. o voy a proteger a mi familia.
Entonces, ¿qué sucede en ocasiones que yo de manera personal he criticado en algunos momentos y en algunas ocasiones cuando se establece una alerta roja sin necesidad? Eh, pero entiendo a las instituciones gubernamentales Ujú, de que quizá en algún momento anterior se tuvo una experiencia negativa y ujú, no se emitió una alerta en su momento. ujú. Entonces ellos están poniéndose por delante. Eh, Y, y- que, que de una manera u otra es mejor tener una alerta roja que no tener nada. y no se pudiera tener una alerta naranja, que es un intermedio entre el rojo, porque el problema mío es el rojo. El El rojo. rojo debe Hay ser, países que tienen la alerta naranja. tiene naranja, ¿no? Sí, ¿Verdad? sí, tienen O verde, sea, amarilla, naranja y roja. está la amarilla, que todo el mundo sabe, precaución. Sí. Y está la roja, que es prepárense, extremo. Entonces, vamos a instaurar la naranja. Entonces, perfectamente, el último fenómeno pudo haber sido naranja, pero yo no lo hubiera puesto rojo, por ejemplo. Mira, con Melissa, que se puso rojo prácticamente todo el sur, Mm, todo el suroeste, después de la zona fronteriza, la dificultad que teníamos, inclusive desde el mismo Centro Nacional de Huracanes de Miami, era la ruta hacia dónde iba el fenómeno. Sí, que era muy Los impredecible. modelos, por ejemplo, hay un modelo norteamericano que es el FS, que presentaba a Melissa primero impactando en Santo Domingo, Yo lo vi. luego lo presentaba impactando en Barahona y durante más de una semana permaneció colocándolo sobre Pedernales. Entonces, con esa disyuntiva de si sucede lo que está previendo el modelo norteamericano, en vez de lo que decía el modelo europeo, El que era europeo. hacia Jamaica que iba, Mm, desde el principio lo presentó así sí. el modelo europeo. Entonces, de una manera u otra, están tratando como de salvar la situación. No, yo entiendo perfectamente. Por eso es que Sí, yo creo que poner el naranja fuera lo ideal. Porque el naranja se vendería como algo de extrema importancia, claro. pero no el rojo, de que el rojo es agárrense, Sí. que viene un categoría 5 por ahí. Y mira dónde hay una dificultad en cuanto a la comunicación de esas alertas. Por ejemplo, en la zona que tú y yo vivimos, cuando emiten alerta roja, no nos afecta en nada. No, Porque lo que más nos puede afectar son quizá las calles inundadas, alguna inundación urbana, pero no tenemos ríos que nos pasen no, cerca, no. que vayan a aumentar el peligro. Entonces, si emiten alerta roja para el Gran Santo Domingo, entonces vamos a educar a la población a identificar zonas inundables y peligros potenciales. Correcto. Porque si yo vivo en un edificio de 10 pisos y yo vivo en el tercer nivel, una inundación que se genere en la calle no me va a afectar a mí para nada, Para nada. a menos que ese edificio tenga un soterrado que se mete el agua como en los 2 noviembre, ¿Cómo pasó? como pasó en los 2 noviembre, Hubo, por ejemplo. hubo un dealer de carro que perdió casi el inventario entero porque se Sí, le metió el agua sí, claro. ahí en la Charles Y, Sommer. y muchas torres de departamentos también Sí, sucedieron sí. este mismo efecto. Entonces, ahí creo que falta un poquito más en cuanto a la educación. Vamos a educar a la ciudadanía de que sí, viene un huracán categoría 5, señores, va a pasar por el Mar Caribe, pero hay algunas zonas más vulnerables que otras y a esas entonces debemos prestar mayor atención. No, y definitivamente, ahora que tú tocas el tema de la educación, definitivamente, eh, si lo que queremos es salvar vidas, lo que queremos es alertar la nación, tú ponerle un rojo, tú vas a garantizar que mucha gente entiende y capte la idea y aunque hayan zonas que no lo ameriten, la gran mayoría de la gente Claro. sí va a... Pero mira, eh, es cierto que nosotros, que el República Dominicana no tiene un Doppler, un radar propio. Nosotros utilizamos los radares de nuestros vecinos de Puerto Rico, de... Mira, con eso lo del radar, ha sucedido algo muy, muy llamativo. Y es que personalmente comencé una campaña después de las tormentas Noel y Olga,
en las redes sociales. Twitter, que estaba en ese momento, después Ujú. Instagram, que se instauró en el 2009, Ujú. para que se comprara un radar para República Dominicana, un radar Doppler, porque no había aquí en el país. Había uno y quedó desfasado, que lo compró fue el Grupo Punta Cana, y entonces, al salir de funcionamiento, nos quedamos a ciegas. No había forma de cómo saber la información meteorológica exacta. ¿Por qué? Porque solo teníamos nada más las imágenes de satélite. Son muy buenas las imágenes de Sí. satélite, por supuesto. Y lo vemos a cada rato. Yo lo utilizo todos los días para así saber si viene un frente frío, si viene una vaguada, si viene una onda tropical, si viene un disturbio, si viene el huracán Melissa, por dónde se encuentra. Son importantes. Pero el radar meteorológico, la importancia de este instrumento tecnológico está en prever en corto plazo una situación de alto riesgo, lo que no me permite el satélite, porque el satélite se actualiza cada 20 minutos, cada 15, cada 10. El que más se puede actualizar es cada 5 minutos, pero fíjate que en una gestión de riesgo, un minuto es Claro, decisivo. claro. ¿Y cómo es Entonces, eso? el radar meteorológico me da la información en vivo, ¿Y, mientras que el satélite me da con 5 minutos de diferencia. y cómo que nosotros no tenemos un radar? ¿Cómo? Entonces, ahí viene porque afortunadamente, Ajá. desde el año pasado, empezaron a adquirir radar. Ah, ok, ya tenemos. Ya Punta Cana tiene su radar y también pusieron uno en funcionamiento en Puerto Plata. Este mismo año hay otro que Pero el está sector privado también, el de Puerto Plata. sector público-privado. 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 El de Punta Cana es privado, con la posibilidad de que el sector público, como el Instituto de Aviación Civil, el Indomet, puedan utilizarlo Pero para eso, así poder alertar a tiempo. pero eso no era, o sea, ¿por qué el departamento, ¿eso es un ministerio o una oficina, meteorología? Instituto. Instituto. Ahora instituto. Antes era oficina, que nosotros también batallamos muchísimo Claro, para que le claro. elevaran el nivel, porque no es lo mismo una oficina No, nunca la a un veo. instituto. Ahí el carácter ya es totalmente Pero, diferente. pero, ¿por qué nosotros no como nación, por qué nosotros, estando en la ruta de los huracanes y todo, por qué nosotros nunca como país invertimos en comprar? ¿Por qué estamos hablando del Grupo Punta Cana, Puerto Plata, una alianza público-privada? Sí. ¿Por qué nosotros no tenemos, Meteorología no tiene su equipo? Mira, lo que pasa es que los radares son costosos para una sola institución. En el caso de meteorología, ahora elevada a instituto, va a manejar otro presupuesto que no es tampoco el presupuesto de obras públicas, vamos a poner, Claro. ni el presupuesto del Ministerio de Educación, ni el presupuesto del Ministerio de Turismo, que con ese dinero, por supuesto, que me pueda comprar lo que, hasta un avión caza huracanes que se quieran comprar. Sin embargo, eh, todos los gobiernos tenían esa deuda con República Dominicana. ¿Por qué? Porque aquí se necesita, o en ese momento se necesitaba, un sistema de alerta temprana basado en Ajá. radares meteorológicos actualizados. Ahora mismo tenemos 2, casi 3, pero en definitiva necesitamos 5 porque falta uno en Barahona o Claro, Pedernales, en el sur, en el sur. claro. Cuando Melissa estaba pasando cerca de Pedernales, los radares dominicanos no lo detectaban, porque el de Punta Cana no llega a No, Barahona. El de Puerto Plata tampoco llega a Barahona, porque entonces también está la cordillera central que impide esa visualización claro. del sur del país. Entonces, en cada esquina, como tenemos en la casa, ¿cómo tú tienes en tu apartamento, no? El Wi-Fi. El cámara por las Sí, cuatro esquinas. la cámara por las 4 esquinas. Por las 4 esquinas. Así es. No es cuestión. Entonces, en aquel momento, cuando no había radares, nos auxiliábamos con algunos que habían en Puerto Rico y que tenían un rango amplio, que por lo menos llegaba a San Pedro de Macorís, Sí, pero solo a San Pedro de Macorís, nada sí, más. sí. Entonces, es una inversión más que un gasto. Hay un radar meteorológico que te puede costar a ti entre $1.500.000 hasta $3 millones. Ujú. Un radar. Pero tú dirás, quizá para meteorología es muy costoso, pero para el Estado No, eso no es nada. eso no es nada. Nada. Inclusive el mismo recurso se paga a sí mismo
cuando hay una prevención de Claro, manera correcta a claro. nivel nacional. Porque cada vez que viene un fenómeno, son todos los sectores que son afectados igual. Tú sabes que ahora cuando estamos hablando de eso, de la prevención, me vino a la mente San Zenón. Sancerón. Eh, en esa época, en 1930, no había forma de tú, o sea, ¿cómo nosotros como país nos enteramos que llegó el ciclón? Cuando llegó, Mira, en el 1930 había forma de tú, no había satélites. Porque el satélite viene no, el satélite viene de a los años 50, desarrollarse a partir de sí, 1950 en los años 50, y el satélite meteorológico aplicado a la meteorología a partir de 1960. pero no había, por un tema de los vientos, el incremento, o sea, En ese no había momento, forma de tú saber como que la cosa estaba cambiando, como que venía algo. sí, porque en ese momento, en 1930, inclusive a finales de 1800, se manejaba la información meteorológica. Incluso muchos archivos que hay en la actualidad datan desde 1851, especialmente Japón, que llevó la delantera en su momento, Inglaterra, que también tuvo sus archivos. De aquí la Oficina Nacional de Meteorología comenzó como una oficina, y por eso se le llamaba oficina. Dependía siempre del Ministerio de Agricultura, después llegó a depender de la Presidencia de la República, en un momento dependió de la aviación civil, y al final dependía de obras públicas. Ujú. Entonces ya hoy en día, al ser instituto, tiene cierta autonomía, pero depende de unos cuantos ministerios, incluyendo el Ministerio de la Presidencia. En 1930 había una forma de cómo comunicar la meteorología y eran los barcos mercantes. Cuando iba un barco, por ejemplo, al sur de Puerto Rico y veía esta tempestad, pues a través de radio comunicaban a Puerto Rico lo comunicaba a Florida, Florida en el Centro Nacional de Ujú. Huracanes empezaban a emitir la información, de ahí llegaba la información a República Dominicana, entonces se sabía que ya venía o un fenómeno atmosférico para República Dominicana. No estaba tan actualizado como en este año 2025 que tenemos radares meteorológicos, estaciones automáticas, tenemos aviones cazahuracanes, Ujú. tenemos satélites mirando el planeta 24 horas. Entonces, en ese momento era más difícil. Incluso todavía en los huracanes que impactaron a República Dominicana en los 60, el mismo huracán David, El David. cuando muchas personas aquí en el Gran Santo Domingo, que no era Gran Santo Domingo en ese tiempo, Distrito Nacional. Distrito Nacional, eh, cuando pasó la primera parte, que salió el sol, mucha gente dijo, en los barrios sobre todo, ya se fue el huracán, porque vieron el sol afuera Ujú. y salieron a la calle a ver, a recoger los escombros, a ver cómo me afectó a mí, vamos a caminar por el barrio a ver qué pasó. Y adivina, después vino la segunda parte del huracán. ¿Por qué? Porque estaban en medio del ojo del huracán. Hoy lo sabemos porque hay satélites meteorológicos que te dicen a ti, mira, hay un ojo de un huracán que fácilmente te abarca 100 kilómetros de extensión. Sí. Entonces, en ese espacio hay una calma absoluta que tú piensas que se fue el huracán. Y la gran mayoría de las fatalidades fue en esa segunda parte. Ocurrieron en esa segunda parte, que es más peligrosa porque la primera medio tumba lo que va a tumbar y la segunda termina de tumbar. Sí. Claro que sí. Y ese San Zenón y el David, los dos fueron Y catastróficos aquí, o sea. miles de ¿Cuál fallecidos. es el ciclón que se ha documentado más poderoso? ¿Fue el reciente, A nivel de todo el Atlántico y a nivel Ujú. de la historia, Melissa, Ajá. en impactar tierra, Ujú. porque ha habido otros fenómenos que han sido muy intensos. Por ejemplo, en el 2005 hubo uno que pasó muy cerca de Jamaica, precisamente. Wilma se llamó. Wilma. Sí, que desarrolló una presión barométrica en menos de 24 horas también. En ese momento comenzaba ya el mar a calentarse de una manera extraordinaria. Y entonces se convirtió en su momento en el huracán más poderoso del Atlántico, pero se quedó en tierra cuando era categoría 5. Después impactó en Estados Unidos, pero ya bajó la intensidad.
Sin embargo, Melissa mantuvo la categoría 5 incluso en tierra, que Sí. no es normal. Eso no es normal. No es normal. Porque, fíjate, por ejemplo, en el 79, cuando el David impactó a República Dominicana, ha sido hasta este momento el único huracán que tocó tierra con esa intensidad. Vientos de 280 kilómetros por hora, categoría 5. Los daños que conocemos a través de la historia son más que conocidos por ese mismo poder de destrucción que tiene un huracán categoría 5, casi categoría 6, si existiera esa intensidad. Sí, 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 sí. Claro que sí. Bueno, nosotros lo hablamos cuando empezamos el capítulo, las imágenes de David, Sí, o sea, tremendo, devastadoras. wow. Devastador. Wow. El difunto Teo Veras subió un video. Sí. Sí, de cuando el huracán David. Lo pueden buscar así mismo en YouTube. Pueden buscar. Sí, porque su cuenta está ahí todavía. Sí, está ahí. Y en la de Twitter también. Sí. Video huracán David, República Dominicana. Y se ven las imágenes. Incluso se escucha al meteorólogo que estaba de turno en ese momento en la Oficina Nacional de Meteorología reportando el fenómeno. Y cómo venía el huracán, y ya el oleaje empieza a sentirse. Tú sabes que cuando llegó David, voy a enseñar la cédula ahora yo. Cuando llegó David, yo tenía 4 años. Y yo me acuerdo, a ver, ya después que pasó, cuando yo salí con mi papá, nosotros vivíamos en un apartamento nosotros vivíamos en un segundo piso. Y yo me acuerdo salir y que el área del parqueo estaba totalmente desbaratada y los árboles salieron, las raíces, o sea, yo tengo esa vivencia, esa memoria, porque la verdad que fue fuerte. Sí, fue destructivo. Hasta ahora, el fenómeno más poderoso que ha impactado a República Dominicana. Jim, antes de concluir, yo quiero que tú nos hables un chin del Jim Suriel, cuando ya no está hablando de ciclones ni hablando, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué te gusta hacer? Si te gusta el cine. ¿Qué tú haces como esparcimiento que tú haces? Sí, claro. Yo soy muy familiar, muy familiar. Yo prefiero estar más en casa que en la calle. Pero me gusta degustar un buen vino junto con mi esposa. Me gusta descubrir un restaurante nuevo. Me gusta compartir con mi hija algún juego de mesa, algún juego en la tableta, por ejemplo, esos juegos digitales que hay. El Sudoku, ahora estamos disfrutando mucho el Sudoku. Qué chulo. Versión extrema. Ella tiene 16 años para 17, entonces está descubriendo su interés científico. Entonces, hace un par de años atrás, mi hija quería ser bióloga marina, después quería ser arquitecta, ahora quiere ser astrónoma. Entonces, ella quiere como copiar lo mismo de su papá, de su mamá, porque también a su madre le gusta mucho la ciencia. ¿Y ella puede estudiar eso aquí? Aquí en el país no, Astronomía, tendría que salir fuera. Okay. Podría, por ejemplo, estudiar física, quizá aquí en República Dominicana, y especializarse en astronomía ya en otra universidad. Fascinante. Entonces a mí me gusta estar en mi terraza, mirar el firmamento despejado o aquella nube oscura que está en el mar Caribe y que promete lluvia. Bueno, en definitiva que yo disfruto la naturaleza. Qué bueno. Trabajando o estando en descanso. Qué bueno. No se ve. No, y yo te voy a ser honesto, o sea, se ve que a ti te encanta lo que tú haces y se ve que tú encontraste, Sí, claro que tú encontraste una profesión que más que una profesión, una vocación. Es más vocación. Sí, porque es que, mira, se nota, o sea, se nota que tú tienes una pasión por este tema y debe ser muy interesante que tu trabajo no te deje de sorprender. Mira, yo tengo 25 años desde el primer momento en el que empecé a desarrollar la carrera de meteorología y hoy en día aprendo algo nuevo. Sí, porque no cierro el capítulo del aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros, en cualquier rama del saber, uno tiene que seguir aprendiendo. Aquel médico que se graduó en los 80 y en los 90, si no se actualiza al 2025,
Mira, ¿no? de verdad que va a estar muy desactualizado y le va a faltar mucho material cognitivo para poder enfrentarse a cosas que se comprenden hoy en día, que en aquel momento era quizá desconocido Claro. o se conocía a medias. Entonces, hay que darle la oportunidad de siempre conocer y siempre aprender. No, no, y se nota, se nota. O sea, tú necesariamente tienes que estar Sí, constantemente capacitándote, estudiando. Me imagino que la inteligencia artificial ya se está metiendo en el terreno de predecir. sí, se está metiendo en el ámbito meteorológico. Todavía, aunque, por ejemplo, muchas personas me dicen a mí, no, pero ¿para qué yo voy en tono de broma, yo sé que lo dicen así, ¿para qué yo voy a ver esta información meteorológica si tengo a Weather Channel? Ah, ¿y quién actualiza Weather Channel? Hay un meteorólogo a través de esa plataforma. Claro, No es un robot que está emitiendo la información. claro. Entonces, aunque se desarrolle la inteligencia artificial en el ámbito meteorológico y creo que también en muchos aspectos de la vida laboral, eh, el profesional va a tener su papel. Porque entonces, ¿y quién confirma que eso es cierto? Porque mira, por ejemplo, cuando tú escribes algunas indicaciones en ChatGPT, Ajá. eh, te genera un texto general y si fácilmente hay una página que está No, desvirtuando 100%. ese tema, imagínate tú que pongan, existe la Tierra plana, entonces él consulta una página terraplanista. ¿Qué Y tú crees que dice, va a suceder? y me lo va a poner. Te lo va a dar por Claro, dado de claro. de que Si no hay un profesional que está depurando cualquier ayuda. exactamente. Sí, 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 Exactamente. 100%, 100%. Por eso yo entiendo que la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial no va a desplazar al expertise humano. Siempre se va a necesitar al humano. Siempre. Jim, Alex, gracias, un hermano. placer De inmenso, verdad, de verdad. Mira, me encantó la conversación. claro, y a mí también, a mí también. Qué Y bueno. creo que esto es lo que hace falta, de poder dialogar más y que la gente escuche más y que converse más con la familia acerca de los fenómenos, que no sea algo extraño, que sea algo más manejable, que sepamos lo que es un huracán, que es una vaguada, cuál es más peligroso. A veces las personas piensan que huracán, por ser huracán, es potencialmente más dañino que cualquier otro fenómeno. Sin embargo, los sistemas que afectaron a República Dominicana y generaron las inundaciones de los noviembre no fueron huracanes, Fueron vaguadas. fueron vaguadas, combinadas con otros factores, el mar caliente, un frente frío que se acercaba, una onda tropical, un disturbio que se estaba formando. Entonces, para que veas que cualquier fenómeno, por pequeño que sea, no se puede menospreciar. Sí, sí, Y sí. hay que conocerlo, porque al enemigo hay que conocer. Hay que saber cuál serpiente es la del veneno. Mira, me encantó. Gracias, hermano. Bueno, Siempre. muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos hasta la próxima. Chao.